Muchísimas gracias, presidente, vicepresidentes, letrada, señorías. Es realmente un placer volver a comparecer a lo que mis hijos llaman el examen anual. Todos me han deseado hoy mucha suerte, pero tengo que decir que el ánimo que más me ha llegado al alma ha sido el de mi chica, que lleva conmigo 20 años, es ucraniana, y cuando me ha dicho suerte, señora, la verdad es que me emociona un poquito con lo que ella está pasando, ¿no? En fin, buenos días, señorías. Es para mí un honor, como decía, comparecer nuevamente ante esta comisión que es vital para nuestro trabajo, porque es la Comisión de Economía, para informar sobre la actividad de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia y para dar cuenta del cumplimiento de nuestro plan de actuaciones y de nuestro plan estratégico, que en su momento les expuse, hará hace un año, y concretamente el plan de actuaciones, que, como saben, tiene una duración bienal, abarca desde el 2021 al 2022, y para explicarles cómo estamos en su cumplimiento y cómo prevemos llevarlo a cabo. Esta comparecencia me permite trasladarles de primera mano la labor que la CNMC está llevando a cabo, pero sobre todo responder a sus preguntas y escuchar todas sus sugerencias encaminadas a mejorar la institución que presido en contribución a la sociedad. La Comisión es una institución relativamente joven, como saben, menos de una década de vida, pero ya se encuentra entre las instituciones más robustas de España y de Europa, con un número creciente de potestades en el área económica. Como saben, nuestra misión es asegurar el buen funcionamiento de los mercados, tanto los que se desarrollan en plena competencia, en competencia perfecta, aunque simplemente sea una coiné, no existe en la realidad la competencia perfecta, como aquellos en que ni siquiera podemos hablar de una competencia perfecta académicamente, aquellos que tienen algún fallo de mercado o requieren una regulación específica y la normativa nos ha concedido y nos ha confiado su supervisión. Me refiero a la energía, a las telecomunicaciones, al sector audiovisual, transporte, sector postal y todo ello en beneficio de los consumidores y usuarios, como dice nuestra ley de creación. En este periodo post-COVID, la labor que vengo a exponer a ustedes adquiere todavía mayor importancia. Debemos acompasar el camino iniciado hacia la recuperación y la transformación de nuestra economía con una regulación eficiente que elimine barreras a la iniciativa económica, que proteja el interés general y garantice la competencia efectiva para que los réditos del crecimiento alcancen al conjunto de la sociedad, trasladándose a los consumidores. Y es que los sectores en los que actúa la CNMC son trascendentales para acometer la transición ecológica y la transformación digital que ya están en marcha. Por citar algunos datos, el sector energético representa aproximadamente el 3% de nuestro PIB y casi un punto porcentual de este 3% ya viene contribuido por las energías renovables. Las tecnologías de la información y la comunicación tienen un peso global sobre el PIB del 3,2%. El sector audiovisual representa el 28,3% del total de las industrias culturales y un 0,7% aproximadamente de nuestro PIB. El sector aéreo y el transporte ferroviario, sobre todo el de pasajeros, están íntimamente relacionados con el sector del turismo, que, como ustedes saben, supone en condiciones normales en torno al 12% de nuestro PIB. El mercado postal rozó aproximadamente los 3.000 millones de envíos en 2020, el año de la pandemia en el que vimos la explosión de los envíos, y Correos está sometido a obligaciones de servicio universal, continúa siendo el operador esencial para muchos consumidores y usuarios, requiere de nuestra supervisión, pero además, como ustedes saben, hemos declarado a Amazon operador postal, lo que implica que queda sujeta a las mismas normas que cualquier otro operador postal, porque para actividades similares debemos aplicar reglas similares. Y no debemos olvidar el impacto del área de defensa y promoción de la competencia, que actúa transversalmente por toda la economía. En el 2021, el total de las empresas sancionadas por prácticas restrictivas de la competencia habría facturado unos 6.200 millones de euros aproximadamente en los mercados afectados por sus infracciones. Además, en nuestra labor de promoción de la competencia, hemos elaborado recomendaciones para mejorar la regulación de sectores que son cruciales para nuestra economía y más en un momento tan maltrecho como el que vivimos, como son los seguros, los medicamentos, el transporte urbano o la contratación pública. El plan estratégico de la CNMC, que les expuse en mi intervención del año 2021, dejó bien delimitados los objetivos de mi mandato, de los 6 años que abarca mi mandato.
consolidar una cultura de competencia y de buena regulación que promueva un clima económico favorable para la iniciativa empresarial y la innovación, conducir la regulación sectorial hasta las grandes metas que se ha marcado Europa, tanto en digitalización como en transición ecológica, y todo ello con el fin último de que los consumidores puedan acceder a más y mejores servicios y sean los máximos beneficiarios de la competencia. En el año 2021, y de acuerdo con el plan de actuaciones que desarrolla bienalmente, como decía, la estrategia marcada, hemos avanzado en aprovechar al máximo los medios con los que contamos para dar respuesta también a las nuevas atribuciones que se nos han ido encomendando en diversa normativa. Ello ha sido posible gracias a 3 ejes. En primer lugar, sacándole el máximo partido a las sinergias que existen entre competencia y regulación, creando grupos de trabajo transversales donde el know-how se multiplique. Segundo, consolidando las relaciones institucionales para orientar nuestras actuaciones, acomodándolas a las prioridades de otras instituciones, otros grupos, aquellas que se nos expresan, de forma que podamos apoyar también en esas instituciones esos otros organismos económicos y así, además, divulgar mejor nuestra tarea. Tercero, ampliando nuestras redes internacionales e intensificando la participación en los foros y grupos de todas las áreas de trabajo de la CNMC, sobre todo los europeos. En cuanto al aprovechamiento de sinergias se refiere, a lo largo del 2021 hemos puesto en marcha varios grupos de trabajo internos en energía, transporte, telecomunicaciones y audiovisual, con miembros de distintas unidades y disciplinas, lo cual nos está permitiendo complementar, como decía, y compartir el conocimiento de especialistas sectoriales y de competencia. Los objetivos aquí son lograr una visión transversal de los procesos de liberalización, compartir las mejores prácticas de supervisión y prevención de las infracciones de competencia que luego vamos a tener que investigar y avanzar en la integración real de una institución que surgió, como ya saben ustedes, de la fusión de varios organismos diferentes y que todavía no había alcanzado realmente esa integración interna que puede dar todos sus frutos. Permítanme referirme a 2 ejemplos para ilustrar esta labor. En el 2021 pusimos en marcha el proyecto MECRE, Mercados Energéticos Competitivos y Regulación Eficiente, impulsado por un consejero de la Casa que la verdad es que está haciendo una grandísima labor, el consejero Salas, centrado en la integración de la normativa que emana de la Unión Europea para avanzar en la siguiente fase del proceso de liberalización de la energía. En esta nueva etapa, que por cierto hoy se revela muchísimo más urgente de lo previsto, se ha tratado el nuevo protagonismo que va a adquirir el consumidor, que debe adquirir el consumidor no solo como destinatario de ofertas comerciales, sino también como un agente activo que participa en los mercados y en la producción de energía y que nos va a permitir extraer las máximas ventajas de un suministro energético cada vez más barato y accesible gracias al autoconsumo. Este nuevo modelo energético requerirá de una reformulación de la normativa para permitir el acceso a las bases de datos de los consumidores, lo cual es vital para poder engranar bien todos los procesos de autoconsumo compartido, de comunidades energéticas. Necesitamos saber cuánto y cuándo consumen los consumidores para poder encaminar tanto lo que es la producción, la generación y la transferencia a redes en su caso. También la reorganización de los mercados energéticos, regulación de autoconsumo compartido, que es, a diferencia del autoconsumo al que estamos habituados, que es el tejado, por ejemplo, pues de una vivienda unifamiliar. El autoconsumo compartido es el que vamos a observar ya en lo que son viviendas de propiedad horizontal, en edificios, en donde esas placas que se van a instalar pertenecen a toda la comunidad y no todo el mundo va a consumir de la misma manera. Entonces, se tiene que regular el cómo y el qué pasa con los flujos excedentarios. En ello estamos ahora. También debemos estar trabajando ya, y ahí estamos, en el reajuste de las redes de transporte y distribución para ver realmente pues, cómo integramos. Y ahí estamos ya empezando a hablar con Red Eléctrica, porque Red Eléctrica necesita tener visibilidad de todo lo que hay en autoconsumo, fundamentalmente porque imaginemos que en un momento determinado 400 plantas de energía solar pues, no tienen sol y tenemos que hacer un backup. Para eso tenemos que saber cuántos megavatios tenemos instalados y de qué origen y en qué zonas. Y ahí estamos, intentando obtener la información para poder… Pero el proyecto MECRE lo que nos ha permitido es hacernos las preguntas desde todos los ámbitos, son grupos de trabajo dentro de la propia comisión, al que se han invitado expertos para poder compartir con ellos las preguntas y para poder hacernos las preguntas, que muchas veces es mucho más difícil que responder a las que ya sabemos.
identificar las que no sabemos. También el año pasado iniciamos un grupo de trabajo sobre la liberalización ferroviaria tras la entrada en funcionamiento de los nuevos operadores ferroviarios Ouigo y Ablo, de low cost, a los que se les unirá en este año Iria o ILSA. En el futuro se esperan grandes cambios en la movilidad con nuevos sistemas integrados multimodales y aplicaciones a través de plataformas que nos van a ir permitiendo también ir ajustando cada vez más los tiempos de utilización de los servicios. Y este éxito de la liberalización, que desde luego podemos estar muy orgullosos, somos el país que más ha liberalizado y antes, pero no podemos dar un paso atrás ni para coger impulso y, por lo tanto, debemos acompañarlo de una monitorización y una vigilancia constante desde la óptica de competencia. Aquí es donde entran las sinergias, precisamente para evitar los cuellos de botella habituales que se producen en mercados de redes cuando hay un operador dominante que está muy arraigado. La aportación a este debate de los equipos que ya han participado, por ejemplo, en la liberalización de las telecomunicaciones, pues nos ha permitido tener una visión mucho más clara para implantar pues, cosas como los requerimientos de información que se deben de hacer para el seguimiento del funcionamiento del mercado o esa propia metodología de seguimiento del mercado. Indicaba, en segundo lugar, que la CNMC está reforzando las relaciones institucionales para orientar mejor nuestra contribución a la sociedad. En el año 2021 hemos estrechado lazos con otras instituciones del Estado, con asociaciones de empresas, con consumidores, con universidades o con fundaciones. Los objetivos son, por una parte, mejorar la comunicación de las decisiones que se adoptan en el seno de la CNMC para lograr una mejor comprensión de nuestro trabajo, de nuestras funciones, de nuestro servicio, de cómo nos pueden utilizar, tanto los consumidores como las empresas o incluso las instituciones. Y hemos estado pues, en interacción también con los medios para intentar explicarles pues, muchas veces la complejidad de algunas de nuestras funciones, que no siempre es fácil. Y, por otra parte, para escuchar cuáles son los problemas derivados de la regulación ineficiente en los sectores económicos y oyendo también dar a conocer nuestra capacidad de actuar a través de las potestades que nos confiere, por ejemplo, la Ley de Garantía y Unidad de Mercado, que es una gran desconocida, pero que está teniendo éxito. Cada vez que hablamos de ella, acaba dando tarjetas de visita. Creo que en ambas cuestiones hemos logrado notables avances. En el 2021, la CNMC suscribió aproximadamente 31 convenios con distintas instituciones. Además, hemos implantado un programa piloto de prácticas externas retribuidas para estudiantes de doctorado, que ha dado lugar a la firma de 7 convenios con universidades. Y aquí no les oculto que la intención es generarme una ventaja competitiva para poder integrar en el futuro a profesionales de primer nivel y además conseguir el fomento de la investigación universitaria en los ámbitos de trabajo de la propia Comisión. Más destacable ha sido la presencia internacional en el área de promoción y defensa de la competencia, en la que me he involucrado personalmente, contribuyendo con numerosas intervenciones en 2021. Hemos pasado a formar parte del Buró del Comité de Competencia de la OCDE y estamos impulsando tanto las relaciones bilaterales con otras autoridades de competencia y reguladoras como nuestra actividad en las principales redes de colaboración internacional, como es la ICN, la International Competition Network. Esta intensa actividad nos permite trasladar la posición de nuestro país en materias que hoy son de gran trascendencia, como, por ejemplo, el diseño de la DMA o de la DSA, la Digital Markets Act y la Digital Service Act, o sea, la ley de mercados digitales y de servicios digitales, ambas dirigidas a regular estos mercados digitales y estos servicios digitales en Europa. Es crucial estar en estos debates para que la visión de nuestros mercados, de nuestros consumidores, de nuestras empresas, se tome en cuenta a la hora de diseñar esos instrumentos. No menos intensa ha sido nuestra actividad en grupos internacionales en los sectores regulados, porque en realidad somos la autoridad nacional de los reguladores europeos en un montón de ámbitos. Y aquí ha sido, como no podría ser de otra forma, especialmente importante nuestra participación en todos los grupos de trabajo de ACER, que es el regulador europeo de gas y electricidad, donde se está deliberando ahora, como saben, el posible rediseño de una nueva regulación energética o de nuevos modelos de mercado o energéticos y se espera que en abril se adopte una
un informe a petición de la Comisión Europea en el que estamos participando junto con el resto de reguladores nacionales. Además, estamos muy presentes en BEREC, que es el regulador de telecomunicaciones, y ERGA, que es el regulador audiovisual, organizaciones que marcan las tendencias regulatorias en asuntos clave, como es el despliegue del 5G, con cambios de paradigma en la regulación del acceso, y también el sector audiovisual, que está teniendo, como saben, un crecimiento exponencial y requiere de nuevas medidas de protección para los consumidores y especialmente para los más jóvenes. Saben de mi insistencia en que se clarifique la tenemos ya la función, pero estaría bien que en la Ley General de Comunicación Audiovisual se clarificara la necesidad de esa supervisión de bloggers e influencers de forma clara, porque observamos que realmente ahí tenemos muchísimo campo que hacer. Por último, es importante señalar que la CNMC ejercerá en el 2022 la presidencia del Grupo de Reguladores Postales de la Unión Europea, que se ocupa de garantizar la interoperabilidad de los operadores postales en Europa, así como de armonizar la legislación postal y de paquetería, lo cual es esencial, como saben, para acompañar el crecimiento del comercio online en España. Quiero destacar, vamos ahora a hablar de defensa y promoción de la competencia. Ha sido un año muy intenso y quiero destacar que las empresas que entran dentro del régimen de control de concentración, que ha sido un crecimiento exponencial, de hecho el año pasado ha sido el año de mayores notificaciones de concentraciones desde el año 2017, que fue el récord, o sea que hemos superado el récord de operaciones de concentración, más de 100. Y las empresas están utilizando mayoritariamente las herramientas de prenotificación, que es una solución que recomendamos, aunque no sea obligatoria, pero que facilita enormemente tanto los trámites como la reducción de plazos. Nos estamos centrando en analizar con la debida intensidad las operaciones más complicadas. Hemos tenido varias segundas fases, que si les interesa a sus señorías después podemos comentar. Hemos tenido Boyaca Esgel en el ámbito de la distribución de prensa, Santa Lucía en el ámbito funerario, hemos tenido alguna de amarres en puertos, que también acaban siendo monopolios, podemos dedicarnos después a comentarlo. Pero hemos intensificado nuestra labor de análisis en esas operaciones más complejas, solventando las más sencillas de forma muy rápida, porque no queremos dilatar la ejecución de las decisiones empresariales que se imponen en los tiempos de crisis, con más concentraciones y reestructuraciones empresariales, y nuestra misión es exclusivamente garantizar una competencia saludable tras los cambios de control y prevenir abusos de mercado. Así, pese al aumento sustancial, como les decía, del número y la dificultad de las operaciones, seguimos resolviendo en unos plazos extraordinariamente breves todos los expedientes, a una media de 18 días, lo cual, teniendo en cuenta que hemos tenido bastantes segundas fases, pues es una media de la que nos sentimos muy satisfechos. Respecto a los expedientes relativos a conductas infractoras, en el 2021 se iniciaron 5 expedientes sancionadores que siguen abiertos: préstamos ICO, material militar, plataformas, datos y renovables, sobre los que por el momento no puedo comentar porque están en instrucción, y es que, aunque quisiera, tampoco tengo la información, porque hasta que no nos llega el Consejo, la Dirección de Competencia es soberana en su instrucción, con lo cual sé lo que hay porque se han publicado las incoaciones y nos llegarán cuando llegue el informe propuesta. Sí que me gustaría señalar que el expediente relacionado con los préstamos ICO fue el resultado de una investigación por las denuncias recibidas en nuestro buzón COVID, que se creó para prevenir abusos en aquellos sectores tensionados durante la pandemia, como fueron los seguros, los medicamentos, las mascarillas higiénicas, los servicios funerarios o las condiciones de otorgamiento de avales públicos por las entidades bancarias. Además, se resolvieron 25 expedientes en el 2021, se sancionaron 7 cárteles, 5 de ellos relacionados con la manipulación en licitaciones públicas. Como ya indiqué a sus señorías en mi última comparecencia, la detección de cárteles en contratación pública es una prioridad para la CNMC. Creo que este es un asunto de vital importancia y más en estos momentos, dado el papel que van a tener en los próximos años con el encaminamiento de los fondos EU Next Generation. Si en condiciones normales la contratación pública supera ya el 10% de nuestro PIB, imagínense lo que va a ser con todo el encaminamiento de estos fondos. La contratación pública tiene un indudable efecto de arrastre, además, de toda la economía general. Es un elemento central para la puesta en funcionamiento
de las políticas públicas, ya sea para impulsar la innovación, la productividad, la transición ecológica y digital de nuestra economía, pero también para asegurar los servicios públicos como la sanidad, la educación, para asegurar que sean de calidad y al precio que corresponda, de forma que se pueda promover la integración social y mejorar el nivel de vida y bienestar de los ciudadanos. En todos los casos de ausencia de competencia en licitaciones públicas se trata de oportunidades perdidas y especialmente ahora no debemos perder oportunidades de lograr un crecimiento económico sólido, inclusivo y sostenible. La Administración, que es la principal adjudicadora, el principal poder adjudicador, en términos generales, debe saber reaccionar en mercados con escasa competencia, primero evitando diseños de sus pliegos que en sí mismos provoquen poca competencia. Y el ejemplo que es más evidente es si en un mercado tenemos pocas empresas grandes, pero muchas empresas medianas que pueden llevar a cabo los servicios. En lugar de hacer lotes muy grandes de servicios, si se pueden hacer lotes medianos, probablemente incrementaremos la competencia. Y si esos servicios se pueden prestar con la misma calidad de forma más desagregada, pues será más competitivo siempre y se obtendrán mejores resultados adecuando el tamaño de los lotes a la estructura de mercado. Por ello, estamos tendiendo permanentemente puentes con los poderes adjudicadores. Hemos publicado recomendaciones dirigidas a una mejor elaboración de los pliegos desde la perspectiva de competencia y proporcionamos también formación a empleados públicos para que puedan detectar ofertas colusorias u otras distorsiones de competencia en las licitaciones y entonces nos avisan, nos piden ayuda, analizamos de urgencia y les damos nuestra visión. En el documento que les hemos pasado de la comparecencia se citan 2.500, en realidad son ya 2.800, me han corregido esta mañana, y vamos a seguir haciéndolo. Creemos que esto es vital. Somos muy conscientes de los retos que afrontamos y hemos por eso intensificado todo lo que es nuestra detección de oficio. Podemos también hablar en las preguntas si les interesa sobre los programas de clemencia, porque hay una enorme discusión sobre si están en decaimiento y por qué. Pero la realidad es que no podemos contar con instrumentos que no sean los que tenemos. Y es verdad que la detección de oficio manda un mensaje muy potente a las empresas. Si yo soy capaz de detectar de oficio una infracción, genero un cumplimiento normativo mayor. Y, por lo tanto, todo lo que sea esa detección de oficio es una prioridad para nosotros. Por eso estamos invirtiendo en la unidad de inteligencia económica, que es una unidad que nos permite, con técnicas de inteligencia artificial, de web scraping y de análisis algorítmico también, ir detectando pues determinados patrones de comportamiento que puedan no ser explicables desde una perspectiva de competencia y, sobre todo, la plataforma de contratos del sector público es un inmejorable caladero de datos para llevar a cabo estas actuaciones. Entonces, estamos invirtiendo mucho en nuestra unidad de inteligencia económica, que en 2021 analizó 23 casos y recibió 138 comunicaciones, entre otras, sobre posibles alteraciones de la contratación pública. Como les decía, es una apuesta estratégica, tanto material como conceptualmente, nos sitúa en sintonía con lo que va a ser la economía. Estamos ya en un paso en el cual la economía es Big Data, la economía es comercio en línea, la economía es Internet y, por tanto, no podemos dejar de asumir que también las infracciones van a ser en Big Data, en Internet y online, y por eso tenemos que sofisticarnos cada vez más. En las reuniones que hemos tenido y en los grupos de trabajo en el seno de la Red Europea de Autoridades de Competencia, nos han solicitado en numerosas ocasiones que explicáramos los avances de nuestra unidad de inteligencia económica y hemos podido constatar y creo que fundamentalmente el resultado de la profesionalidad y la pasión de la gente que lo constituye, porque no tenemos tantísimo presupuesto para que sea realmente significativamente mejor que lo que pueden hacer en otros Estados miembros. Y, sin embargo, vamos avanzando de forma muchísimo más rápida. Hemos creado ya algún algoritmo propio que hemos prestado a otras autoridades de competencia para detección y seguimos muy ilusionados con este proyecto. También nos hemos posicionado a favor de la prohibición de contratar impuesta a aquellas empresas que hayan sido sancionadas por infracciones muy graves de competencia, como es precisamente la manipulación de licitaciones. El objetivo, y aquí hay un enorme debate, hay quien opina que esto es una sanción adicional a la multa. No es una sanción adicional a la multa, lo que es un sistema de protección para que la Administración no contrate con empresas que ya han demostrado haber
impuesto un precio superior al competitivo y, por lo tanto, protegemos tanto a la Administración cuando otorga esos concursos públicos como, en definitiva, al contribuyente. Por lo tanto, esa prohibición de contratar, que nos viene de la normativa comunitaria y que podríamos, y estamos en ese debate ahora internamente en la CNMC, imponer nosotros directamente en lugar de pasarlo a la Junta de Contratos, y lo estamos ahora mismo valorando. Lo sacaremos a consulta pública para obtener todas las opiniones antes de decidir si somos nosotros quienes lo adoptamos directamente, pero consideramos que es una de las medidas más eficaces que estamos viendo en materia de cumplimiento normativo, o sea, y más con toda la contratación pública que va a venir. O sea, sí que es una amenaza creíble, mucho más que las multas, tengo que decir. Más allá de las licitaciones, la actuación de la CNMC también se dirige hacia otras áreas de la regulación sectorial para que sea eficiente y no imponga barreras desproporcionadas a la iniciativa empresarial. Sin duda, la recuperación devolverá el PIB a los niveles previos al COVID, quizá más tarde de lo esperado por el conflicto que se nos ha unido a la pandemia, pero estos años de crisis es cierto que han precipitado cambios que han llegado para quedarse. Asistimos a nuevas oportunidades que van a transformar radicalmente las relaciones económicas y la oferta de servicios tradicionales y que, al mismo tiempo, exigen cambios normativos ante una regulación que se ha podido quedar obsoleta. Esta mañana me comentaban que había un debate muy interesante sobre por qué España, que tiene tantísimos minerales y materiales raros, no estaba extrayendo suficientemente, ¿no? Y uno de los conferenciantes indicaba que el problema es que nuestra ley de minas es de 1973, que no tiene en cuenta el nuevo diseño autonómico de nuestro país y que, obviamente, está prevista para que quien no solo otorga los permisos, sino quien determina cómo se debe hacer sea el Estado central y, por lo tanto, quien beneficia la mina es pues la empresa que va a abrir la explotación y no va a beneficiar en absoluto pues a la comunidad autónoma que en esos momentos que va a sufrir todo lo que sean las consecuencias medioambientales para sus ciudadanos, etcétera, y no se va a beneficiar nada más que en el número de puestos de trabajo que eventualmente obtenga, pero sin más, ¿no? Esto es un ejemplo muy claro de cómo un diseño no permite nuevos entrantes, no permite nuevas actividades, ¿no? Y esto es, también es en nuestra labor de promoción de la competencia cuando nos preguntan o si identificamos algo, llevamos a cabo estudios e informes que ponen de manifiesto precisamente pues este tipo de barreras regulatorias a la innovación o a la competitividad y la eficiencia que necesitamos para dotar de un terreno de juego equilibrado entre los jugadores existentes y los nuevos entrantes. Uno de los proyectos más importantes en el área de promoción de la competencia ha sido elaborar los decálogos para una recuperación económica inclusiva sobre regulación eficiente enfocada en la intervención municipal. Y la realidad es que nos damos cuenta de que las administraciones tienen diversos niveles de concienciación respecto de lo que puedan ser los efectos de una barrera regulatoria. A veces el pedir 3 tasas o el pedir 2 licencias o cuando a lo mejor podemos simplemente solicitar una declaración responsable, pues puede suponer la diferencia entre abrir o no abrir una actividad económica en un lugar, ¿no? Entonces, siguiendo esta iniciativa de competencia y municipios, es como le hemos llamado, y que lo que hemos hecho ha sido seleccionar algunas de lo que nosotros llamamos historias de éxito, donde la intervención de promoción de la competencia, explicando bien, pues, por ejemplo, a algunos ayuntamientos el por qué en un momento determinado una regulación podría ser ineficiente, en ocasiones, pues a lo mejor incluso recurriendo a la norma de ámbito municipal y consiguiendo que se eliminara y viendo los efectos, pues hemos conseguido identificar una serie de sectores y de actividades como movilidad urbana, instalaciones de redes de telecomunicaciones, lo cual va a ser vital para el 5G, o reservas profesionales, que en definitiva lo que pretenden es divulgar cómo el levantamiento de barreras tiene un efecto inmediato en lo que es la expansión de actividades económicas, ¿no? Iremos dando a conocer también este tipo de actuaciones, nuestros decálogos y las historias a través de la Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios que ha impulsado el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y en la que nos han invitado a participar a nivel técnico. Junto a esta iniciativa hemos llevado a cabo 30 informes sobre proyectos normativos
y hemos completado 2 estudios, uno dirigido a facilitar la actividad en la gestión de residuos y otro sobre la concentración empresarial en la publicidad online. Respecto del primero, me gustaría indicar que observamos que en el mercado existen situaciones de prácticamente monopolio por tipo de residuo a lo largo del territorio nacional. Y creemos que incrementar la competencia en este ámbito redundará muy en beneficio tanto de la lucha contra lo que es la contaminación en sí misma, es la gestión de residuos, como al mismo tiempo la reutilización de esos residuos en bioenergía y en algunas otras cuestiones, con lo cual solo podemos ganar. Por eso el estudio lo que intenta es identificar los fallos de mercado y las posibles mejores soluciones para luchar contra ello. Me gustaría también destacar las actuaciones que nos permite la Ley de Garantía y Unidad de Mercado. Recibimos bastantes denuncias frente a supuestos de regulación desproporcionada que se erige como una barrera a una determinada actividad. Por ejemplo, licencias excesivas para la implantación de gasolineras automáticas, lo que está de rabiosa actualidad, porque estamos viendo que es precisamente la existencia de esas gasolineras automáticas lo que está haciendo que en algunos lugares donde están implantadas bajen los precios de los carburantes en un momento tan crítico como este. Entonces, estamos muy encima de que si para implantar una gasolinera automática se exigen permisos excesivos o se les deniegan por supuestas razones de salud, analizamos la proporcionalidad de la medida desde la perspectiva de la unidad de mercado y emitimos informes o incluso podemos llegar a impugnar esa exigencia de licencia, ¿no? Por ejemplo, exigencias desproporcionadas para la apertura de determinados comercios o reserva de titulación específica, de una titulación en concreto para el desarrollo de una actividad que, de hecho, puede desarrollarse por profesiones de otras titulaciones alternativas. Esto es por poner algunos ejemplos de qué hacemos con la Ley de Garantía y Unidad del Mercado y cómo podemos ayudar precisamente a que la regulación sea más eficiente. Por último, por lo que se refiere a la labor de promoción de la competencia, me gustaría llamar la atención de sus señorías sobre un estudio que ha sido financiado por la Unión Europea a través del Programa de Apoyo a las Reformas Estructurales, informes sobre el impacto de la promoción de la competencia y las reformas en la unidad de mercado en España. Es un estudio que licitó la propia Comisión Europea y que le fue adjudicado a la consultora KPMG, cuyos resultados se han presentado la semana pasada y que tiene por objeto mejorar la capacidad de las autoridades españolas para formular e implementar reformas alineadas con los principios de una mejor regulación, siguiendo un enfoque integrado y siguiendo políticas horizontales. Lo que hace es que analiza hasta qué punto las legislaciones han o no adoptado las recomendaciones que puede haber hecho la autoridad en un determinado estudio o en un determinado informe. Y, además, lo que ha hecho este estudio es que nos ha proporcionado una metodología para medir el impacto potencial de todas nuestras actuaciones, tanto en la perspectiva ex ante como ex post. Entre otras conclusiones, el estudio destaca que el porcentaje de éxito de las recomendaciones incluidas en los estudios que aprobamos es entre el 50 y el 60%, mucho más que en los informes de propuestas normativas. Parece que cuando analizamos un mercado y detectamos de forma más amplia los fallos de mercado y las posibles soluciones, se nos sigue más que cuando a la vista de un anteproyecto normativo pues indicamos qué es lo que… sí. Este porcentaje, y por eso los estudios son tan importantes, los estudios de mercado, nos parece que no está mal, pero desde luego no estamos satisfechos con él y vamos a seguir trabajando para aumentarlo. Es importante destacar que el estudio concluye que la CNMC se encuentra en una posición única para realizar una evaluación independiente de diferentes sectores de actividades, siendo, nuestra opinión, indica el informe, necesaria para contribuir al debate público, porque las buenas prácticas deben compartirse y aplicarse y nuestros informes pues son una magnífica ocasión para su aplicación. No debemos ignorar que el coste de oportunidad de una mala regulación se traduce directamente en pérdidas del PIB o del empleo. El valor que dejamos de crear por abandonar esas buenas prácticas regulatorias proviene de varios factores. La pérdida de inversiones, si la regulación no es una regulación clara, eficiente, efectiva y rápida, competimos con países del entorno y nos estamos dando cuenta de que para determinadas actividades Portugal requiere muchísima menos regulación que nosotros.
Para situaciones de innovación, por ejemplo, he estado reunida con algunas de los think tanks de innovación españoles que, por ejemplo, nos hacían llegar que para una prueba clínica de un biomedicamento, cada hospital está requiriendo un certificado distinto, con lo cual los posibles análisis que se puedan hacer en los laboratorios se retrasan entre 3 y 6 meses, cuando a lo mejor con uno unificado pues, podríamos ir avanzando. Y, de nuevo, estamos en una época en la que el poder tener innovación en productos, medicamentos o productos bioequivalentes, pues la verdad es que es muy importante, ¿no? En el área de los mercados regulados, quiero detenerme, en primer lugar, en los trabajos de la CNMC en las telecomunicaciones, porque, como ustedes saben, la transformación digital es una de las prioridades de la Unión Europea. En octubre del 2021 aprobamos la revisión de la regulación del mercado de banda ancha residencial. La regulación en todos estos mercados ha sido fundamental para lograr el liderazgo internacional en despliegues. España es el país que más despliegues ha tenido en fibra, como saben, es lo que nos permitió reaccionar de forma sólida a pasar al online y al teletrabajo pues, de un día al siguiente. Y, sobre todo, lo que es el acceso regulado a las infraestructuras pasivas de los operadores existentes ha servido de modelo precisamente para lo que luego ha sido el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas que adoptó el modelo español. Más del 90% de las conexiones de banda ancha fija ya son de nueva generación, fibra o cable, muy por encima de la media de la OCDE y solo por detrás de Corea, Japón y Suecia. El marco regulatorio español, que está centrado en lo que es el acceso a los conductos, identificando cuál es el operador dominante de mercado para permitir que con los accesos exista una competencia aguas abajo, ha permitido, mediante una segmentación geográfica y una regulación asimétrica en aquellos lugares donde observábamos operadores con poder de mercado, pues ese despliegue de forma competitiva. Ahora, como les decía, esta regulación que España impulsó forma ya parte del Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas. Esta buena práctica que tenemos hasta ahora va a ser una ventaja competitiva a la hora de completar el despliegue de redes del 5G y explotar al máximo su potencial. Tenemos que ser también muy conscientes de que se van a requerir fuertes inversiones. Por lo tanto, tendremos que estar muy vigilantes de que, efectivamente, los operadores que tenemos implantados en nuestro territorio tengan ese incentivo suficiente como para el desarrollo de las inversiones. Hemos, además, modificado la oferta de referencia, llamada oferta marco, para mejorar el acceso, y esto es muy reciente, lo hemos hecho hace poco, a los postes en las áreas, no solo a los ductos, porque hay muchas áreas, sobre todo en las áreas rurales, donde no hay ductos, lo que hay es postes. Entonces, lo que estamos ahora es mejorando el acceso, la normativa de acceso a los postes en esas áreas de baja densidad poblacional donde aún queda mejorar la conexión, lo que creemos que también favorecerá precisamente el desarrollo de la digitalización en la España vaciada. Por otro lado, la digitalización y las redes de nueva generación están poniendo el valor de los conductos anexos a otras infraestructuras, que es otra área en la que estamos empezando a trabajar también, lo que se llama la fibra oscura, ¿no? Las vías de ferrocarril de Adif, las redes de alta tensión de red eléctrica o los gasoductos de Nagas. Es una fibra que existe, que no estaba pensada para telecomunicaciones, pero que obviamente se puede utilizar para ello y van a permitir el despliegue de telecomunicaciones de gran capacidad. Y luego también estamos viendo cómo el mobiliario urbano de los ayuntamientos, como los postes o las farolas, pueden servirnos de puntos de anclaje de antenas del 5G. La realidad es que estamos intentando diseñar ya el mapa, de alguna forma. Con el objetivo de garantizar una competencia efectiva, estamos también supervisando el acceso a estos soportes a los que la tecnología ha otorgado un valor sobrevenido, para que realmente haya competencia también en el acceso a esos soportes. Otra cuestión que se ha suscitado en el 2021 es la obsolescencia de las centrales de cobre tradicionales. A finales del 2021 se habían ya cerrado más de 1.000 y otras 2.000 tienen ya la fecha de cierre planificada. Se trata de no mantener en el mercado infraestructuras obsoletas que ralentizarán, si existen, el despliegue de lo que es óptimo. En el 2022, tras la transposición del Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas con la Ley General de Telecomunicaciones, se nos van a otorgar nuevas competencias, como por ejemplo la supervisión de los operadores conocidos como over the top, los que prestan servicios a través de Internet
servicios de comunicaciones a través de Internet, servicios no asociados a una numeración, como puede ser WhatsApp. Y tenemos que estar preparados también, como les decía, para que, de alguna forma, operadores que prestan servicios equivalentes estén sometidos a normas equivalentes. Entre estos nuevos servicios no solamente está el de comunicación vocal, que observamos ahora cada vez que llamamos por WhatsApp y podemos mantener llamadas, mensajería que también, sino también otros nuevos como la computación en la nube, que tenemos que estar también viendo cómo se prestan utilizando lo que es pues las redes existentes cuya inversión compete a aquellos que después tienen que soportar estos servicios. Por lo tanto, tenemos que estar prestando mucha atención para ver cuál es la interrelación justa entre aquellos operadores que prestan los servicios sobre las redes y aquellos que las prestan, ¿no? Que prestan la propia red, de forma que no haya una discriminación en trato de unos respecto de otros y que no haya ventajas excesivas de unos respecto de otros. Tras la aprobación de la nueva ley, la CNMC asumirá otras funciones, entre las que podemos destacar la supervisión y garantía de la asequibilidad de los servicios de acceso a banda ancha, es decir, Internet, por decirlo simple, y comunicaciones vocales fijas, incluidos en el servicio universal de todos los operadores de España, y otras más que, como las tienen sus señorías en el documento, pues casi las omito. Siguiendo con los retos de la digitalización, me refiero ahora al sector audiovisual. Los servicios sobre Internet han supuesto una dinamización sin precedentes del mercado audiovisual. El crecimiento de la oferta de contenidos audiovisuales es espectacular. Cada minuto se suben a YouTube más de 500 horas de contenidos. Más de la mitad de los ciudadanos entrevistados sobre este asunto consume al menos una vez a la semana contenidos audiovisuales en Internet. Esto es la media, pero si hablamos con nuestros hijos, probablemente este mercado se ha convertido en la ventana de consumo predominante, además de los más jóvenes. O sea, hay pocos jóvenes que vean la televisión si no es para ver series. Fundamentalmente se pasan la vida con los TED Talk, con los tutorials, con los Instagramers y con un montón de cosas que, la verdad, cada día tienen nombres más complicados. Los consumidores están observando una mejora en la experiencia porque tienen muchísima más diversificación de oferta. Esto es evidente. Pero es cierto que esa progresiva relevancia de este tipo de contenidos, con una amplia presencia de material publicitario y, además, con muy poco seguimiento de lo que es los principios que deben cumplir todas las comunicaciones audiovisuales, obviamente nos preocupa. Y nos aconseja profundizar en la monitorización de todos estos servicios. De lo contrario, se puede comprometer el interés general del consumidor y, en particular, el del menor. Y ahí estamos, ¿no? Llevamos varios ejercicios haciendo seguimiento de las actividades de los nuevos agentes. Hemos hecho ejercicios preliminares de análisis y de supervisión de vídeos de bloggers y los resultados preliminares nos preocupan porque observamos emisión de contenidos que no son adecuados para todos los públicos, sin ningún tipo de calificación que permita discriminar lo que pueden ver, por ejemplo, nuestros hijos o no. Y, además, hemos detectado limitaciones en cuanto a la protección del consumidor debido a la presencia de comunicaciones comerciales, no solo sin que sea abierta al consumidor, sino que muchas veces es el objeto fundamental de lo que es la propia comunicación en sí. A finales del año 2020 iniciamos un estudio para conocer cuál era la percepción del sector respecto de la aplicación de la Ley General de Comunicación Audiovisual a este tipo de agentes, ¿no? Y en estos momentos trabajamos también en el ámbito como les decía, el regulador europeo ERGA, precisamente para ver si teníamos un consenso europeo, sobre todo sobre cómo definirles jurídicamente y a qué obligaciones someterles. Con estos antecedentes hemos lanzado ahora mismo una consulta pública para poder aclarar esas dos cuestiones, qué consideración jurídica tienen estos agentes y qué obligaciones deberían sometérseles, y estamos recibiendo input de todo el mundo. Algún que otro blogger ya nos ha mandado algún mensaje que, bueno, mejor no repito, pero por escrito estamos recibiendo alegaciones bastante interesantes. Con respecto a la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual, que está en tramitación parlamentaria, como ustedes saben mejor que yo, transpondrá la nueva regulación que emana de la modificación de la directiva en el 2018 y prevé nuevas funciones de supervisión para la CNMC, entre las que cabe destacar el refuerzo de la protección de los derechos de los consumidores, especialmente los menores, en todos los servicios,
La ampliación del control sobre la financiación de obra europea a agentes establecidos en otros Estados miembros, pero en relación con los ingresos que obtengan en España. Nos estamos refiriendo a Netflix, Amazon Prime, HBO, Disney. Y la supervisión de obligaciones en materia de accesibilidad por parte de nuevos agentes, televisiones de pago y servicios a petición o a demanda, con nuevas exigencias tanto cuantitativas como cualitativas. Todas estas facultades tienen como objetivo último garantizar un desarrollo prospectivo del sector audiovisual seguro y competitivo, donde los agentes que compitan por audiencias parecidas estén sometidos a obligaciones similares. Será nuestra función como reguladores del sector audiovisual establecer el marco de referencia necesario para su correcta aplicación, para proporcionar respuestas a los distintos problemas y mejorar la protección no solo de los menores, sino del conjunto de la ciudadanía. Pasemos a energía. Señorías, las turbulencias en el sector energético y el incremento de los precios de las energías han protagonizado en la segunda parte del año 2021 y ahora, desde el inicio del conflicto con Ucrania, son una fuente de enorme preocupación para toda Europa. Este ha sido un fenómeno general en todos los países de la Unión Europea que se ha visto enfrentados a este incremento de los precios de la electricidad, del gas y también del petróleo. En el caso del mercado eléctrico, el aumento de precios ha sido espectacular, pasando de valores entre 40 y 50 euros el megavatio hora a principios de año hasta alcanzar máximos históricos de 700 euros megavatio hora durante algunas horas y un precio medio diario de hasta 544 euros megavatio hora recientemente. Yo analizo diariamente la cotización de los precios máximos, mínimos y medios de nuestro mercado ibérico, que, como saben, está integrado con Portugal, y la comparo con países del entorno, fundamentalmente con Francia. La realidad es que, diría que mal de mucho, en fin, pero la realidad es que no estamos en la escala más alta de lo que es las subidas de los precios y que estamos, en estos momentos estamos incluso hasta exportando a Francia en muchas ocasiones, siendo que Francia tiene, porque los precios son bastante más bajos y porque tenemos capacidad suficiente. Francia tiene en su mix muchas nucleares y, a pesar de todo, estamos teniendo nosotros en muchas ocasiones precios más bajos. Aún así, la situación es obviamente muy preocupante y los factores son múltiples. Saben que, en primer lugar, dependemos de una cotización de precios al alza muy importante del gas y del CO2 y que los mercados marginalistas, obviamente, pues, se van alineando, ¿no? Estamos en colaboración con todos los ministerios competentes desde un punto de vista técnico, intentando facilitarles visión sobre medidas que potencialmente se puedan adoptar, sobre medidas que se están adoptando en otros Estados miembros, y yo creo que ahí estamos todos sumando esfuerzos para intentar controlar esta situación. Pero lo cierto es que los precios máximos registrados tanto en España como en otros mercados europeos han superado los niveles inimaginables, con ejemplos como 2.000 euros el megavatio hora en Gran Bretaña, en una ocasión en Alemania casi cerca de los 3.000 y de forma continua en el entorno de los 700 euros el megavatio hora. Estos hechos no deben empañar el buen desempeño de los servicios de la CNMC, tanto en el área de la regulación como de la supervisión. No solo hemos continuado con los proyectos previstos para el 2021, sino que además la CNMC ha trabajado intensamente para resolver las situaciones derivadas de esta escalada de precios, conjuntamente, como decía, con ministerios y otros organismos implicados, tanto nacional como internacionalmente. Y hemos, además, integrado las nuevas atribuciones encomendadas por la normativa de urgencia, por los reales decretos que se adoptaron el año pasado, tanto en la minoración de lo que son los recursos energéticos como en supervisión, y estamos trabajando muy de cerca, ¿no? Podemos después hablar, si quieren, de otras medidas que estamos adoptando en el día a día, en nuestra función supervisora, cómo hemos estado vigilando los mercados en todas las convulsiones que ha habido, de retrasos en las facturas, cómo hemos supervisado que la reducción del 96% de los cargos haya realmente pasado a todas las facturas de los consumidores y qué otras medidas estamos adoptando, si sus señorías quieren, después en el turno de preguntas.
Lo que está claro, en todo caso, es que la dependencia energética de esas energías fósiles y, en particular, del gas, bueno, pues es una llamada de atención que no debe empañar la visión de futuro a la que nos tenemos que dirigir. Y es que debemos pensar que la reducción de esa dependencia energética pasa necesariamente por la transición ecológica, por una apuesta por las renovables, donde España tiene un músculo potente, al mismo tiempo que deberemos también trabajar, obviamente, en los almacenamientos y en lo que es todo el régimen de baterías, porque en tanto no encontremos una solución de soporte que no sea fósil, vamos a tener que estar, obviamente, arbitrando con esa solución. Como les decía, uno de los elementos esenciales para el éxito de la transición ecológica, más necesaria ahora que nunca, es la integración de nuevas instalaciones de renovables, lo cual ha exigido desarrollar nuevas metodologías para garantizar la conexión de nueva generación eléctrica a las redes de transporte y distribución en condiciones seguras y óptimas, al tiempo que vamos a lo que es el óptimo de inversión, es decir, que se garantiza que no haya inversiones que sean innecesarias porque al final, o excesivas, que al final acaban en el sistema eléctrico, por lo tanto, en el bolsillo del consumidor de una u otra forma. La evolución más reciente de los precios ha favorecido también, y esto es una, creo, buena noticia, un aumento importantísimo del autoconsumo, gracias a toda la normativa de acompañamiento. En el año 2021, la potencia instalada de energía fotovoltaica para autoconsumo se ha multiplicado por más de 3. Hemos pasado de 14.000 instalaciones a finales del año 20 a aproximadamente 60.000 a finales del año 21. Hemos multiplicado, como les decía, por 3, lo cual muestra el gran atractivo que este tipo de energía presenta para los consumidores. Este despliegue no solo tiene que extenderse, como decía antes, en casas individuales o naves, sino también en la propiedad vertical, y ahí estamos trabajando para que el autoconsumo compartido sea una realidad lo antes posible. Junto a ello, en el 2021 hemos procedido a establecer el etiquetado para identificar el origen de la electricidad y así poder conocer su origen realmente renovable y el impacto que puedan tener en el medio ambiente las energías que gastamos. Hemos supervisado y validado los resultados de las 2 subastas para el otorgamiento del régimen económico de energías renovables, con unos precios a largo plazo muy atractivos, que oscilan entre 25 y 31 euros megavatio hora. En el contexto actual, estos precios parecen casi de otra época, la verdad. Sí. Este resultado de las subastas demuestra la importancia de la transición energética, no solo sobre la seguridad de suministro, sino también sobre la competitividad y la sostenibilidad. Los precios marginales de las energías renovables, obviamente, pues, son lo mejor a lo que podemos aspirar. La cuestión es que no podemos consumir energías renovables a todas las horas del día, porque de noche no hay sol, cuando no hay viento y, en definitiva, el bombeo de agua pues tiene también sus limitaciones. Tenemos el agua que tenemos, ¿no? Así que mientras tengamos que depender de que algunos megavatios se tengan que contratar mediante ciclos combinados, vamos a tener factores que escapan de nuestro control y que nos van a predeterminar alzas de precio. Como decía anteriormente, los servicios de la CNMC están también colaborando intensamente con los grupos de trabajo europeos convocados por ACER en esa adaptación de la nueva normativa energética dirigida a introducir los nuevos modelos energéticos que están surgiendo como resultado de la digitalización y de la transición energética. En cuanto a las actividades reguladas, como no puede ser de otra manera, la CNMC ha seguido llevando a cabo todos los trabajos necesarios para conocer en detalle los costes de las actividades reguladas de electricidad y gas, que son los que deben declarar las empresas. Es un ejercicio enormemente laborioso porque consiste en cotejar la contabilidad regulatoria de las empresas que están involucradas en estas actividades, las inversiones, el grado de amortización, la evolución de su valoración, los costes de operación y mantenimiento o la situación de los pasivos, y ver su correspondencia también con los flujos económicos que se declaran a través de las liquidaciones del sistema eléctrico y del sistema gasista. Estas liquidaciones las estamos haciendo en la CNMC desde nuestra creación. Es una competencia de naturaleza transitoria que debería de haber absorbido el Ministerio, pero que seguimos ejecutando nosotros.
y que es esencial para garantizar que estas actividades, que son fundamentalmente transporte, distribución y todas aquellas las plantas de licuefacción y algunas que otras, y los activos que vienen asociados fundamentalmente a la generación. Para que puedan obtener una retribución razonable que se va a trasladar a los peajes y dar así cumplimiento a las funciones que nos encomiendan las directivas europeas en la determinación del régimen económico en la electricidad y en el gas a los reguladores independientes. Uno de los retos más importantes en el área económica es introducir los incentivos adecuados para que los distribuidores inviertan en la digitalización de las redes. Esto es crucial para que podamos tener una posible verificación de consumo en tiempo real. Si la red está digitalizada, sabemos en todo momento qué es lo que está pasando por ella, cuándo hay más consumo, cuándo hay menos consumo, y eso nos permite acompasar también todas las curvas de producción y de demanda. Y es también crucial para que los nuevos modelos energéticos prosperen y para optimizar la utilización de las instalaciones ya existentes, facilitando la detección del fraude contra el que igualmente debemos de reaccionar. El 18 de marzo aprobamos los nuevos peajes de acceso a las redes de transporte y distribución eléctrica. Entraron en vigor en junio, tras la aprobación de los nuevos cargos que estableció el Ministerio. El nuevo esquema de peajes y cargos debía permitir mandar esa señal al consumidor que podría entonces saber cuándo el peaje iba a ser más caro o menos y ir acomodando poco a poco su consumo a esos momentos. Recordarán sus señorías que había una selección de franjas horarias en las que el consumo era previsiblemente más caro y el consumidor podía además acomodar la potencia a esos momentos. Las turbulencias del mercado, los mercados energéticos en los últimos meses han diluido completamente el efecto de las franjas horarias, lo que ha impedido apreciar su efecto de momento. Hablábamos de una época en la que los peajes y cargos representaban casi el 70% de la factura energética y en estos momentos no llegan a representar ni siquiera un 10%. El resto es el factor energía. Esto nos ha impedido apreciar ese efecto, pero el escenario de precios se normalizará. Esto también pasará. Por lo tanto, será necesario recuperar ese esquema de peajes y cargos para favorecer un uso óptimo de las infraestructuras en un contexto de electrificación de la economía que va a ser cada vez más creciente. Mientras tanto, hemos puesto el foco en buscar soluciones a las subidas de precio y paliar las dificultades de algunas comercializadoras, evitando que quedasen afectadas en cuanto a su continuidad del suministro. Por ejemplo, hemos estado agilizando el cambio de los clientes afectados por la inhabilitación de algunas comercializadoras. Hemos detectado algunos supuestos de fraude, hemos propuesto inhabilitación de comercializadoras, pero hemos estado muy encima para que los clientes de esa comercializadora pasaran a la comercializadora de último recurso sin solución de continuidad y sin que se afectase a la seguridad de suministro. O también hemos fomentado varios cambios de procedimiento de operación del sistema y de la liquidación, acomodando las garantías de las comercializadoras para aliviar su coste financiero por la subida de los precios eléctricos y de forma que no se les ahogara en lo que era su disponibilidad financiera. Quiero señalar que la labor de la CNMC se ha centrado durante estos meses especialmente en proteger a los consumidores. Hemos hecho campañas informativas sobre la factura de la luz y del gas, que no son nada fáciles de entender. Hemos lanzado una aplicación a través de un código QR que las nuevas facturas de energía tienen todas ya. Tienen un nuevo código QR que permite, utilizando nuestro comparador de ofertas de energía de nuestra web, con esa lectura directa del código QR, encontrar las mejores ofertas para cada perfil de consumidor en ese comparador de precios de una manera muy simple, sin tener que entender realmente cuáles son los conceptos de cada factura. De hecho, invito a sus señorías, queríamos haberlo recibido en la CNMC antes de esta comparecencia. Les reitero la invitación a que vengan a nuestra sede y podamos tener un debate cuando ustedes lo estimen oportuno, y les animo a que se traigan la factura de la luz para hacer en vivo y en directo el ejercicio que estamos ya haciendo con muchas asociaciones de consumidores para que puedan ver de primera mano cómo funciona. También estamos trabajando en una nueva herramienta denominada Entiende tu factura,
diseñada precisamente para que el consumidor no solamente pueda elegir a ciegas la factura con la fe de que aquello que le sale es lo mejor, sino para que entienda realmente y conozca de manera sencilla todas las características de su contrato y pueda evaluar de forma más fácil las ofertas más atractivas. Hemos hecho recomendaciones a las comercializadoras para que ofrezcan la información relevante de forma transparente en el momento de revisión de los contratos, porque estamos observando que no indican todos los términos y, por lo tanto, estamos supervisando. También hemos llamado la atención a los comercializadores sobre la obligación de publicar en términos transparentes y comparables sus ofertas, indicando con claridad las revisiones de precio del contrato que se firma. Hemos orientado también sobre el derecho del consumidor a rescindir su contrato sin coste cuando el comercializador propone cambios en el mismo, por ejemplo, cambios en la fórmula de precio, de fijo a variable, etc. Hemos supervisado la correcta transición a los clientes, como les decía, de la reducción de los peajes, que ese 96% de reducción de los peajes realmente llegara a los consumidores. Y, finalmente, ante la acumulación de facturas atrasadas ocasionadas porque algunos distribuidores han tenido errores en lo que han sido los procesos de lectura de contadores o en la adaptación de los mismos, hemos emitido una comunicación clarificando a los consumidores que pueden fraccionar los pagos y a las comercializadoras que pueden negociar un aplazamiento del pago de las facturas y peajes al distribuidor. Además, hemos defendido en distintos foros y grupos de trabajo, incluido el Consejo de Reguladores Europeos de Energía, el CER, la contratación a plazo para combatir la volatilidad, porque creemos que esa sí que es una medida que puede mandar una señal de precio a la baja. Es un debate que ha alcanzado a todos los países europeos, que también se han visto arrollados por esta subida de precios en los mercados de la electricidad. Como ya es ampliamente conocido, la evolución del precio de la electricidad ha sido el resultado de la escalada de precios del gas, que venía siendo ya tensionado desde hace meses y que se ha disparado por el conflicto con Ucrania. Pese a la situación de los mercados, permítame que insista que España disfruta de una situación excepcional en Europa, porque primero tenemos lo que es el suministro necesario, no tenemos carencia de gas, no hay un problema de suministro. Disponemos de varias plantas de regasificación que garantizan el suministro de gas también a través del gas licuado y de un gasoducto de interconexión directa con Argelia, el Medgas. Toda esta infraestructura, con una regulación de acceso de terceros que está ya muy madura, muy engrasada, garantiza un gran dinamismo del mercado de gas español y, además, con una gran diversificación del origen de los aprovisionamientos. España tiene menos de un 8% de gas de procedencia rusa. La mayor parte de nuestro gas viene de Argelia, viene de Nigeria, viene de Estados Unidos, con lo cual realmente no somos dependientes del gas ruso. Y, como les señalaba, en cuanto a los almacenamientos de gas, también tenemos una situación muy ventajosa en relación con otros países porque, además de las reservas estratégicas, nuestra legislación impone a las comercializadoras unas reservas adicionales que permitan un número de días con un abastecimiento seguro, con lo cual tenemos suficiente abastecimiento. Si les parece, si tienen más preguntas del gas, pues podemos hablar más adelante. De la Dirección de Transporte y Sector Postal, vista la hora, creo que lo único que vamos a destacar es pues que ya hemos presentado el documento de regulación, el DORA 2, que es el que basa las tarifas aeroportuarias hasta 2026, que es el que finalmente el Ministerio de Transportes decidió congelar nosotros proponíamos una ligera bajada de esas tarifas. El Ministerio de Transportes decidió congelarlo después de dilucidar las discrepancias sobre costes operativos y de capital que reclamaba AENA para justificar una subida y una vez que ya se ha dilucidado todo y tras los ajustes preceptivos pues se reducirán en un 3,17% las tarifas de AENA, con lo cual esperamos que favorezca la recuperación del tráfico. En cuanto a transportes, hemos hablado de la liberalización ferroviaria. Creemos que es un caso de éxito, pero, como les decía, seguimos vigilando para que no se produzcan cuellos de botella que a veces detectamos y que pueden impedir el éxito de la liberalización. Y, por ejemplo, uno de ellos es que observamos una falta de maquinistas.
Y precisamente para impedir que nos encontremos con ese activo esencial no suficiente, lo que estamos intentando es, pues, por ejemplo, abrir para el cuello de botella en los maquinistas, en la formación de maquinistas, es obviamente la formación práctica. Entonces, lo que estamos intentando es bueno, pues que tengan acceso a los activos que permitan esa formación práctica de forma más abierta, ¿no? Con lo cual se pueda incrementar también la formación de los maquinistas, ¿no? Es por dar un ejemplo, pero también observamos otros cuellos de botella en mantenimiento o en otras cuestiones que también estamos siguiendo muy, muy de cerca. Querría acabar simplemente, sus señorías, por no robarles más tiempo y dejar algo de tiempo para sus preguntas. Lo que les he expuesto es un breve resumen de los más de 3.000 expedientes que hemos tratado en el 2021. Hemos recibido numerosas competencias nuevas desde la última comparecencia. Teníamos a 31 de diciembre del 2020 508 efectivos, a 31 de diciembre del 2021 tenemos 503 efectivos y un montón de nuevas competencias que, bueno, pues las estamos afrontando e incorporando, pues como les comentaba, aprovechando los recursos que tenemos. Estamos también pidiendo ayuda. En algún caso tenemos esperanza de que se nos doten. De hecho, se nos han ampliado ya algunos efectivos que están pendientes de dotación, pero que tenemos ya algunos números. Y realmente, pues vamos a seguir pidiendo que se nos doten de efectivos. Lo que sí que les rogaría es que nos ayuden a que cada vez que se nos dote de nuevas competencias por un acto legislativo que esté a su alcance, que por favor soliciten que vaya acompañado de los efectivos necesarios para cumplir con esas funciones. Eso sería de gran ayuda. Por lo menos con eso, simplemente ya con eso, podríamos hacer frente a todas las nuevas competencias de forma, vamos, sin sufrimiento. Quería recapitular, antes de finalizar mi intervención, para después responder a las cuestiones que tengan, pues con unas ideas breves. 2021 ha sido un año en el que hemos observado, como les decía, un incremento significativo de fusiones entre empresas, que hemos intentado agilizar reduciendo plazos, priorizando además detección de cárteles. Pero lo que les quería trasladar también es un mensaje de optimismo. O sea, el hecho de que se reactive la economía y las operaciones de concentración son un buen indicador nos demuestra que hay apetito inversor por España, con lo cual eso nos debe llevar a hacer todavía mejor las cosas, ¿no? En el ámbito de las telecomunicaciones creo que hemos mantenido el grado de competencia y competitividad de precios y hemos dejado un buen punto de partida para el 5G, pero debemos de ser lo suficientemente realistas como para generar ese apetito inversor y hacerlo bien. En el sector energético hemos impulsado la regulación que necesitábamos impulsar para la transición ecológica, pero está claro que las perturbaciones que estamos observando nos obligan a estar supervisando el día a día de forma muchísimo más constante, más intensa y, al mismo tiempo, también a acelerar todo lo que podamos procesos como, por ejemplo, el autoconsumo, que puede paliar en parte, al menos, lo que es la subida de precios en muchas familias. En el ámbito de los transportes, la reducción tarifaria de AENA, pero también el hecho de que estemos pendientes de que los cánones ferroviarios se adecúen cada vez más a una situación de costes eficientes, de forma que la liberalización siga adelante, y esa observación de posibles cuellos de botella para que, en definitiva, la liberalización sea una realidad constante y en marcha. Pero, señorías, no puedo eludir esta comparecencia. Y, de hecho, lo he hecho al principio, evocando pues, el mensaje que Mariana me daba al salir de casa. No puedo terminar sin mencionar la situación sin precedentes que estamos viviendo en la guerra entre Rusia y Ucrania, porque también este conflicto está poniendo a prueba el engranaje institucional internacional en el que participa la CNMC, y quería darles cuenta de cómo hemos actuado con el resto de reguladores en los organismos internacionales en los que hemos estado y qué hemos estado haciendo en relación con esta guerra, ¿no?
Hemos apoyado la suspensión de la participación de Rusia en todas las redes de colaboración en las que participamos, como la International Competition Network o la propia OCDE, hasta conseguir que efectivamente se les suspendiera de todas las actividades. Incluso en una de ellas nosotros éramos organizadores de una de esas actividades y teníamos a Rusia en uno de nuestros paneles y hemos conseguido la suspensión absoluta de Rusia en todas estas actividades y en todos estos foros. Hemos coordinado también en el seno de ERGA, que es el regulador audiovisual, y con la Comisión Europea la suspensión, y no con la CNMC como pone aquí, sino con la Comisión Europea, la suspensión de la difusión de canales oficiales de noticias rusos. Y hemos también facilitado medidas de ayuda y asistencia a los ciudadanos ucranianos desde nuestra participación en otros 2 reguladores europeos, tanto los postales, verán con qué medidas. Hemos apoyado la reducción o supresión de los franqueos postales desde y hacia Ucrania, la reducción de las tarifas de roaming para los refugiados ucranianos y para las llamadas internacionales en Ucrania, o la sincronización de la red de potencia de Ucrania con el sistema eléctrico europeo continental para asegurar la estabilidad del suministro en Ucrania y los países de su entorno. También estamos colaborando codo con los diversos ministerios e instituciones competentes en la reflexión y diseño de las medidas energéticas para luchar con las tensiones que obviamente están sintiendo en los mercados provocadas por la guerra. Decía que la guerra ha puesto a prueba nuestro sistema de relaciones institucionales e internacionales y con orgullo puedo afirmar que este sistema institucional internacional es más fuerte que nunca, porque nos ha permitido reaccionar rápido, de forma contundente, sentir que no estábamos aislados, lo contrario, que estábamos todos unidos en una sola voz. No ha habido ni una sola duda en las medidas que se han adoptado en el seno de todas estas organizaciones y eso nos conforta, porque queda claro que los principios humanistas que inspiran nuestro esquema institucional están obviamente muy presentes en todos sus componentes. Termino, señorías. Para mí es un orgullo ser depositaria de su confianza para dirigir la CNMC y asumir las responsabilidades que en este momento son importantes. Solo espero poder contribuir con mi mejor criterio desde una institución que es fundamental para nuestro bienestar. Y seguiremos en este contexto y esperemos que pronto en uno de paz, aportando nuestro apoyo con nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra pasión. Muchas gracias, señorías. Quedo a su disposición para responder a cuantas preguntas tengan a bien formularme.